Mira, Juan Ramón, porque es interesante ya que estamos aquí en el medio oeste. Háblanos, coño, de... ¿Aquí no vivió Patricio Anís, en esta misma casa? Hombre, tenía que haber vivido en esa, porque esta era la de esa familia. La de la familia de ellos. Sí. ¿Tú llegaste a conocer a alguno de los descendientes de él, Juan Ramón? Coño, Sofijita, que era amiga de mi madre ¿Y que era nieta de él, sobrina, nieta sobrina o alguna cosa, sobrina nieta, alguna cosa de esa? Y ahí yo no sé. Claro. Lo que sé es que era de la familia Canal. Y esta era una casa principal, ¿no, Juan Ramón? ¿eh? Esta era una casa principal porque, aunque está en ruinas, fue una casa importante, ¿no? No, pero era poco los terrenos que te tenía aquí también, en Tijamaíta, que después se los triunfiaron, esa Sofía con el marido que era un carajo la vela y Sí. así de comelonas y todo, fue Claro. cogiendo dinero, y ahí están las fincas que son de aquí. Otro Bernardito se llamaba, el que las día facilitando dinero, se fue con ella, Oye, pero Juan fincas Ramón, grandes. no eran, usted no me dijo a mí una vez que eran de apellido Clavijo, que procedían de este Que sur. son Clavijos, el apellido es Clavijo. Entonces, se puede Porque pensar... para aquí hay más Clavijos. Sí, en pero ese otros Gran Clavijos, Tarajal conozco yo Clavijo, por ejemplo. Pero otros Clavijos. Esto no- Mira, Juan Ramón, y una cosa que es interesante. ¿Usted cree que se llamaría Patricio Clavijo también? Patricio sí se llamaba. Ah, amigo. Porque cuando ella, aquí lo conocían Por Patricio, por sí. todos sitios. Sí, Cuando sí. decía que ella Patricio Que Patricio llegó, pues ya Patricio llegó. Y el que diga que no, por mi día que lo mato. Era un atravesado. A ver, ¿cómo es la copla, Juan Ramón? Atención todos los guapos que ya Patricio llegó. Y el que dijere que no, por mi vida que lo mato. El que dijere que no. Y yo referente a lo que... Porque yo hablo lo que he oído. Sí. Que tú has hablado lo que me has oído. Efectivamente. Juan Ramón, cuéntame un poco la historia, coño. ¿Por eso cómo es? Porque él, siendo de un hijo principal, ¿cómo es que se va a América un hombre, eso a emigrar? Porque Gofio tenía, digo yo. No, sí, pero siempre hay, como sea, eso yo... Condición no de persona. Podemos imaginar nosotros, Claro. tanto yo como tú. Porque Sofía también se fue sola hasta el Brasil. La hermana, esa que usted me comentó, Sí, la descendiente de... con un trabuco en la cintura. Ah, coño, esa historia, Ella me la tiene metía que, para adelante. esa historia me la tiene que contar entonces también. Y aquí hay otra historia, que si no es ella, uno que mató a uno aquí, Juan Cabrera. Caballero, no era, sí. Hombre. Esa es otra historia. Ahí intervino mi abuelo también. Sí, todo usted esto. me lo contó. Pero Juan Ramón, ¿cómo es que ese hombre tira para América y por qué se mete a bandolero? ¿Por qué hace eso? Porque después hay, yo lo que sé, lo que yo sé que puedo explicar es de lo que he oído, que Sí. todo es de lo que he oído, Claro. que él se metió con los bandoleros. Y como muchachejo nuevo, pues Claro, existe de todo. claro. Porque hoy mismo existen muchas cosas, si no existen iguales a esas, pero a otras. Sí. Y entonces vino un hombre de allá y le dijo al padre, tu hijo está mal encaminado. Eso es lo que yo te he dicho, tío. Sí, señor, así fue. Y entonces, y le dijo lo que pasaba, que estaba con los bandoleros y tal. Y entonces el padre fue allá. Y cuando llegó allí, que se informó en algo, le dijeron más o menos por la zona o tal, se fue buscando en la zona y se subió a una loma. Y dio un silbo. Luego a silbar. Y entonces, Patricio, que los oyeron, dice, si mi padre es vivo, ese es el silbo de mi padre. Y vino Al encuentro. al encuentro. Coño, y el padre dice, pero hijo, lo tuyo no es esto. Lo tuyo está en Fuerteventura, porque tenían muchos terrenos y muchas cosas. Así nada que, padre, váyase tranquilo que yo voy. Entonces, el padre vino y él se quedó, pero que después vino atrás. Cuando él llega a Fuerteventura, Cuando llegó a Fuerteventura, el padre... sí, espérate, cuando el padre vino, Sí. aquí hay unos mojones mudados en la tierra. Eso es. Y entonces lo denunció y le echaron el juicio en contra al padre de Patricio. Como si él hubiese mojado los mojones. Sí, Como sí, si él hubiese mudado sí, los mojones. sí,
o que le dieron el derecho al otro, que es lo que, cuántos Sí, cuánta casos injusticia no había de eso, claro. de esa. Y entonces le echaron el juicio en contra, y los coroneles que eran los que había, Los dueños los de que la isla, mandaban, sí. lo mandaron a encerrar en el castillo, que tú sabes dónde es el castillo, Dicen, y habrás estado sí, dicen que en el Tostón, pero otros dicen No, que es aquí en el, que no, aquí, no, en el castillo del que castillo, ese era- de Caleta ese- Fusque. Esa era ¿La prisión? la prisión que había aquí. Caleta Fuste. Sí, y entonces Patricio Anís, cuando llegó aquí, estaba el padre preso, y enseguida en mi tiempo le dijeron lo que pasaba, que el padre estaba preso. Sí. Y esta gente, porque de eso yo me recuerdo, fíjate, todavía en la casa que ellos tienen, después, la Sofía que yo te digo, ya no vivía aquí, vivía para allí arriba en otra casa. Y yo me acuerdo de carros grandes que tenían los carros de mulas y mulas que tenía. Él cogió 2 mulas. ¿Para el grano? ¿Para transporte de grano? ¿Para No, ¿Para no, todo? mulas para la línea de Fuerteventura, para los animales, Sí, pero el carro, digo yo, para grano, para paja, para lo que quiera. O para para piedra, sí, claro. Para claro. traer hasta el mismo trigo de los campos a la Claro, era claro, y claro. todo eso. Eso era, porque yo conocí otros carros aquí también, sin ser Sí, una de sí. ellos. Yo he visto algunos viejos, sí. Y entonces, pero yo llegué a ver los restos de los carros y las ruedas enteras, grandes, unas ruedas Sí, enorme. que eran de madera y por fuera hierro. Sí, La tirada sí, de sí. fuera de hierro. Los rayos eran de madera y después tienen una cinta alrededor de hierro. Entonces, yo me acuerdo de eso, de verlos allí. Entonces él cogió 2 mulas y tiró para la oliva. Y llegó a la puerta. Tocó De la casa de los coroneles. de la casa de los coroneles. Le salió la sirvienta. Y él preguntó por dónde estaba el que mandaba, el coronel. El coronel. Y el coronel está durmiendo, pero yo no lo llamo, porque él cuando se acuesta dice que no lo moleste nadie. El jefe de Fuerteventura. Claro. Pues nada, y se fue para adentro. Coño. Vuelve y le toca a Patricio otra vez. Dice, sale la otra vez. Dígale usted que yo quiero hablar con él. Ah, nosotros tal igual, digo. Dígale usted que está Patricio Anís aquí. Coño, del brinco que en el suelo. Y vino a dar con él. Y entonces le dice, bueno, yo vine a buscar a mi padre. Hombre, su padre, váyase de que él, yo lo mando a soltar y yo no, es que yo vine por él, no es que me lo va a mandar. Y se cogió la llave, se la dio a un criado al que tenía para eso y vino al castillo y lo soltó y lo trajo. Y cuando llegó aquí Pero porque le entró cerote, porque eso no, claro, eso no. pero si él sabía ya lo que era Patricio Anís. Claro, ya había memoria de él la lo aquí. sabía ya, el coronel lo sabía ya, no me jodas. Claro. Entonces, cuando lo trajo, que es cuando encontró aquí los mojones Cambiado. cambiados, pues Patricio, que fue por eso el juicio y la cosa. ¿Y se sabe quiénes fueron, Juan Ramón? No. Ya quienes fueron, No, quienes mudaron los mojones, ya eso ya es complicado. no, ya No, es- es natural. no, porque natural. Sí. De eso hay muchos años, Claro, de eso. meses, eran años. Claro, eso. claro. Y eso sí, alguno lo había contado, que yo había sido más de Sí, más edad. claro. Juan Ramón, y le salió el hombre desesperado. Oh, sí, y entonces cuando llegó aquí, que el padre le dijo quién había sido, fue cuando lo tuvo corriendo. Ay, ¿qué es lo que se dice? De abajo arriba. ¿Qué se dice? Yo no... Dice Juan Ramón que lo tocaba así con el pie, y cuando ya los hombres no resuellaban, ya habían perdido el resuello, que estaban ya, coño, asmorecidos, botados en el suelo, ya entonces decía, venga, váyase para su casa. Bueno, Eso ya decía. yo no lo puedo poner, porque Hombre, claro. pero también habrá quien hable más, porque aquí hay quien sepa algo también de eso. Juan Ramón, lo que yo no metí en la leyenda, que después he oído de otras personas también, es el tema de la lengua de la pantera, o del animal, de la fiera esa y tal. Eso según... Él ha preparado una horquilla porque el animal pasaba, por lo visto, por una sierra, por una vereda que tenía,
que es donde salía de la... Pero estaba atacando a la gente, por lo que Sí, veo. no, sí, el que iba por allí que la fiera lo trancara, tal. Y ofreció, el coronel ofreció, el coronel, Sí, el gobernador o lo que... el de la tierra esa, que sería Buenos Aires, bueno, Yo no tengo muy claro. Los majoreros, ¿sabes dónde solían emigrar? Muchos, Juan Ramón. Al Uruguay. o al Uruguay. Uruguay, Sí, majoreros y por- conejeros tiraban sí, mucho sí, para allá. por Y eso como la digo. voz guapos aquí nosotros no Sí, la decimos. exactamente. Nosotros, guapo allí es valiente, tiene Sí, que ser, sí, ¿no? sí, Atención, guapo. todos los guapos. Sí, sí, no, ¿Verdad? sí. Que yo lo he oído también en otros sitios. Hombre, no, Claro. porque hay un cantar de uno de aquí que dice, yo siempre he sido medio guapo, pero es que en esa ocasión me latía el corazón como la garganta al sapo. Y esa palabra sí sé yo que es de allá. Claro, claro. Porque eso es de las poesías de Sí, Cuba, sí, sí, de Martín Cuba. Fierro y tal, ahí aparece sí, esas cosas. Esas cosas, sí. ¿Y cómo No, la palabra de Martín Fierro no, porque yo sí he leído bien la historia de Martín Fierro. Sí. Y no, la de guapo viene por ahí por Cuba o tal, y eso de la garganta al sapo, porque eso ya es alguno que improvisaba, que yo sé quién era, un tal Saturnino, él cantaba, se cantaba. Y yo creo que eso era parte de verso ya de décimas. Sí. Y las décimas aquí, yo, ¿Ustedes, la gente de Tuinés y ustedes? No, no. sí, pero los etuinés, empezamos por Juan Bendancor, que las escribía, porque cantar no cantaba. No, Él no cantaba porque lo que hacía es hartarse de ron y estar en la cantina. Sí. Va- No, allí. pero las armaba muy bien. Juan Armarlas, Ramón. sí. Armaba, coño, era Armarlas, sí. un armista terrible para las coplas, era especial. Sí. Sí, ¿verdad? Juan Ramón, y al final, ¿cómo era? La Pantera estaba... Bueno, era- ya que nos mataba Juan Bendancor, Sí. Juan Bendancor con la pluma hace grandes maravillas, pero décimas sencillas cualquiera no las perfuma. Es como el mar en la orilla que al batir hace la espuma. A él cualquiera se lo fuma cantando de prontitud y juega con su virtud como el viento con la bruma. Ese sí lo hice yo Sí, se lo hizo usted a él. a él, pero no lo canté en ningún sitio, y no lo cantaba en ningún sitio. Ya, ya. Yo los vi en Las Palmas una vez, ¿recuerdas, Juan Ramón? Cuando los llevaron Sí, cuando a un fuimos, certamen sí, internacional cuando en el año 92. Sí, Una que- fotografía con ustedes. Cuando fuimos con Manuel Sí, Manuel González. González Sí. y Y Maximiano Trapero. Maciñano Trapero. Volvemos a la Pantera. Bueno, volvemos a la Pantera. Entonces, Patriciani hizo un jorquetón grande con un palo grande y la selló en el camino. Eso se dice, pero yo- Sí, claro. Ya. y la selló. Y cuando, cuando vino, la patrera que vino, los coró contra el risco y allí la clavó. Y la mató. Y le cortó la lengua y la echó en una mochila, a suponer, y se la llevó. Pero la dejó ahí. Pero otro que vino atrás, que la halló porque lo que habían, como le ofrecieron, que el que le llevara la cabeza, es lo que ofrecieron, Sí. que el que entregara la cabeza le daban un premio. Entonces, otro que fue atrás, cortó la cabeza y se la llevó y se anduvo. Y Patricio no llevaba prisa, ninguna. Y el otro llegó atrás, pero que estaba el otro, cuando después llegó Patricio y estaba el otro tratando. Pues, Estaba tratando con el Tratando gobernador. con el otro, Sí, sí. lo que quiera que sea. y tenía la cabeza allí. Y cuando estaban ellos tratando, Patricio se llegó tranquilo allí. Y después le dijo pues, al jefe y al otro, porque estaba con él allí, coño, y esa cabeza, ese animal no tiene lengua como los demás. Y digo, coño, tiene que tener, pero cuando le miraron la boca no tenía lengua, la tenía vacío. Digo, ¿será esta la lengua? Coño, pues allí le costaría un disgusto al otro también, porque estaba engañando al otro. Y cuando le dijeron a Patricio, bueno, dieron como que fue Patricio el que mató a él. Y le dijo, bueno, ¿qué quiere usted? Ahí ofreció un premio y digo, yo el premio que pido es paso franco para donde a mí me dé la gana, yo no pido más nada.
Para quitarse el estigma del bandolerismo de encima, Sí, ¿no, Juan Ramón? Sí, sí. Claro, claro. Y pues iba para donde quería, eso es lo que yo puedo contar. Sí. De de usted los es la a- primera vez que lo oigo, yo no lo había de oído. los tiempos de eso. Sí. Estar yo contando esto, cuento lo que he oído, pero no, a lo mejor ni esto es verdad, yo no sé. Sí, lo que sé ese- pero un valentón sí era. Sí, ¿no? Porque eso existía aquí en la gente mayor. Sí. De que Patricio Aníez hacía esas operaciones en los juegos de baraja y cosas de esas. Sí, sí. Así que Juan Ramón, y de esto, qué se sabe más de la familia? ¿De qué me decías? Que tenía una hermana, que tenía una descendiente que también estuvo en Brasil, Sí, que se fue para Brasil. Sofita, sí, Sofita. sola, pero sola. Pero usted la llegó a con- conocer a esa mujer. Coño, Decía sí, que era amiga de su sí, madre. sí, sí. No, No. hombre, que sí, hombre, Ah, que yo la conocí. Iba yo a la casa de ella a jugar con las chiquillas. Pero de usted ella. tenía que ser un niño cuando eso, Juan Ramón. Cuando eso sí, pero Sofita vivió muchos años. Ella estuvo allí en la cantina, donde está el parquito, Sí, allí arriba, sí. la casita que está pegada Sí, al parquito. sí. Aquella, tuvo ella allí una cantina. Y la hija María, Mari. ¿Y por qué dice usted que era así de la raza de ellos, que se fue a Brasil con un Esa. con un oso en la espalda, con un trabuco? Era fuerte mujer del demonio. Digo, del demonio, no mala, Sí, sí, no. no, ya lo entiendo. Campechana, machota. Resuelta. Sí. Cuando la pelea del molino, en el molino, Cuando mataron cuando mataron a Juan Cabrera, Sí. Clemente Sí, López, que lo mató con razón, sí, ya lo tenía asfixiado. lo tenía asfixiado, Lo tenía, coño, lo hacía marcharse. lo hacía marcharse de los baños. Y eso empezó por un cantar. Sí. ¿Por un cantar empezó? Sí, empezó. Eso no lo sabía yo, Juan Ramón. ¿Cómo es el cantar? Tomasito Melián, que hace unos años que murió, que se lo llevó los hijos que estaban en la península, estaba tocando con él, con Juan Cabrera. Y él se lo dijo a Antonio María, Tomasito le dijo a Antonio María, le contó eso a Antonio María, uno que es un año más chico que yo, Sí. que vive también ahí. Sí. Y entonces llegó Clemente, vamos a que no cantara bien, pero cantó. Y el otro le contestó, Juan Cabrera, dice, cantar bien o cantar mal en el campo es diferente. Pero llegando un día hay gente, cantar bien o no cantar. Eso el cantar lo conozco yo. Bueno, es un cantar no, famoso. ese cantar está muy extendido. Está extendido en todo Sí. sitio. Entonces, Clemente salió, buscó el cuchillo, llegó a la puerta y lo llamó. Otra vez llegó al Pero baile. no era la primera vez, Juan Ramón, que se metía Juan lo Cabrera hacían con él. marcharse, pero fijo, para la casa de noche por ahí. ¿Y cómo lo hacían, Juan Ramón? Llegaban al baile y decían, usted, a dormir. Me decían que decían eso. Claro. O cosa parecida. Sí, seguro que era así, más o menos. Pues según, y según lo llamó, que se iba a parar Tomasito Melián, que yo lo conocí, ni usted de conocerlo. Sí. Y dice, déjate estar ahí donde vas. Y el muchacho quieto. Y él no, me ha llamado un hombre. Si él era menuillo, ese Clemente, un muchacho delgadillo y menuillo, no. Y el otro sí, el otro otro era un valentón, como Amén. lo dijo el padre después. El padre después dijo, eso lo esperaba yo. Porque se la daba de machote y Claro, así, y claro. allí el otro empezó. Pues entonces salió y le echó el brazo por encima. Si un día allí, vuelta, que allí está la cruz, le metió el cuchillo, él no habló más que me has matado, Clemente. No habló más. ¿Dónde le metió el cuchillo, Juan Ramón? ¿En el corazón, en la garganta? Claro. No, por un lado. Él no En el cazaba costado. para más tampoco. Por un costado. Le llevabas me llevas el vaso por Aquí. encima, claro. Y tiene el cuchillo en la mano derecha y le mandó por ahí. Claro, hombre, eso. Claro. Y entonces corrió atrás de un tal Juanito Medero, que las casas estaban ahí. O tiene unas casas viejas ahí que quedan ahí. Sí. Bueno, ese Juanito Medero corrió atrás. Aquello tenía un zagual. Y el canto adentro es un patio grande, pero hay unos 3 escaloncitos Sí. para subir para el patio, y en el patio había el hueco de un ajibe. Un ajibe abierto el hueco, pero Sí, no sí, nada sí, más. sí. Y entonces, cuando corría atrás de Juanito Medero, ya al subir los escaloncitos,
llevaba el cuchillo así cuando mi abuelo se le tiró por detrás y lo cogió por detrás. Y mi abuelo forceando con él, porque el otro era menudo pero nuevo, y mi abuelo que era más viejo, pues... Y ya le quitaron el cuchillo. No, mi abuelo lo que hizo es, sale Juan, para que le quite el cuchillo que yo lo tengo sujeto. Pero salió Juan no salía Pues no ni por salía nada. ni por nada. Allí estaban las puñaladas hasta que arreglaron esto ahora. 5 puñaladas había que las vi yo mismo en la pared, en el encalado. Le tiró, Sí. claro, le tiró. Y ahí se ve que mi abuelo al subir para arriba y al tirar, no, las puñaladas en la pared, faqueando cuando mi abuelo lo tenía cogido. Claro. Y las puñaladas se veían allí y que tenía el cuchillo en la manijeta también se nota, porque Claro. la entrada y las puñaladas estaban hasta el lado que él tenía A la mano izquierda. cuando mi abuelo... Juan Ramón, pero era típico de Fuerteventura el valentón que llegaba a un baile y decía No. a cualquiera, Eso a la no- cama, a dormir. Sí, pero eso ya... Juan Ramón, me lo decía mi padre, que en paz descanse, No, que había unos cuantos no, en ese hombre. norte que era típico de Sí. ser, de decir, aquí mando yo, Sí, pero... tire usted a la... Hombre, eso sí había. Había, Juan Ramón. Y eso lo miraba... Eso se miraba aquí, la pelea como deporte. Sí, Que lo creo, sí, en un Juan Ramón, tiempo. sí me acuerdo. Eso es más o menos un tiempo. Decía Juan Ramón que el baile que no tiene pleito no sirve. Sí, y la fiesta. La fiesta que no tiene pleito no sirve.